Karen, una sesión extraordinaria hoy en el Consejo, van a tratar revitalización de la zona centro. ¿De qué se trata esta cuestión? Bueno, básicamente se están tratando 4 expedientes de que mandó el Ejecutivo, que a nuestro entender no se trata de una revitalización del centro, sino solamente de una modificación a normas urbanísticas que lo que apuntan es a fomentar la construcción de edificios en el área central. En ese sentido, desde nuestro bloque lo que planteamos es que no nos negamos a repensar algunos indicadores urbanísticos, incluso los índices de edificabilidad, pero que eso tiene que ir acompañado con la pregunta de para quiénes van a ser construidas todas esas viviendas y cómo hacemos desde el Estado local para incorporar herramientas que hasta ahora no hemos puesto en marcha para facilitar y democratizar el acceso a distintos sectores sociales a esas viviendas, ya sea vía alquiler público o crédito público para el acceso a la compra. ¿Se nota una consistente oposición desde Ciudad Futura? Sí, claramente, nosotros no vamos a acompañar los mensajes porque lamentablemente en el debate de comisiones no ha habido voluntad por parte del oficialismo para incorporar estas propuestas que fueron concretas, modificaciones e incorporaciones de artículos en particular, que entendemos que lo que hacen es tomar las compensaciones que hoy son en dinero, en realidad en viviendas construidas, para poder empezar a armar esta oferta alternativa para que los rosarinos y rosarinas que alquilan en la ciudad de Rosario y que tienen que enfrentarse cada 2 o 3 años ante la relación totalmente desigual con las inmobiliarias o que nunca en su vida piensan poder acceder a una vivienda propia, bueno, el Estado municipal pueda generar alternativas y amplificar la oferta para que eso sea cada vez más una posibilidad para los rosarinos y rosarinas, porque la realidad es que solamente con cebar más cemento al centro no vamos a revitalizarlo. ¿Se puede decir entonces que hay otros aspectos más importantes para tratar en estas sesiones aquí en el Consejo? Sí, claramente, digo, el centro necesita un plan estratégico, ¿no? Que uno tiene que además incorporar a los actores que hoy ya trabajan en el centro, ya viven en el centro, que proyectan en ese sector, pero bueno, la realidad es que cuando se trata de normas urbanísticas, que es potestad ya sea del intendente como del Consejo Municipal, lo que nosotros decimos es que los resultados que vamos a tener si aplicamos las mismas recetas son los mismos. Entonces, si queremos llevar más vida, revitalizarlo, que haya movimiento, que las personas se apropien no solamente de la vida comercial o bancaria del centro, sino también que puedan arraigarse en ese lugar a proyectar su vida, bueno, eso tiene que estar con facilidades del Estado municipal para que eso que se construya no sea, como en tantos otros sectores, un bien especulativo o de ahorro para quienes pueden hacerlo, pero que no tiene nada que ver con el acceso a la vivienda. Toñoli, ¿qué consideraciones podés hacer al respecto de esta sesión extraordinaria aquí en el Consejo? Bueno, nosotros básicamente nos abocamos al tratamiento particularmente de los proyectos que envió el Ejecutivo, de lo que ha dado en llamar, ¿no es cierto?, plan de revitalización del centro, que nosotros consideramos que no es ni un plan de revitalización, ni siquiera un plan de desarrollo urbanístico del centro, sino exclusivamente un paquete de beneficios para los grandes desarrolladores inmobiliarios. Esto que no es ni bueno ni malo en sí mismo, per se, termina siendo malo desde nuestra perspectiva en función de que se incorporan en esos proyectos una serie de descatalogaciones de edificios de alto valor patrimonial que a partir de ahora pasan a poder ser demolidos sin ningún tipo de contemplaciones, ¿no? ¿Esto va en detrimento de la sociedad en su conjunto? Esto va en detrimento de pensar en este caso un casco histórico con un equilibrio, donde además de promover los desarrollos urbanísticos, la construcción, el trabajo a partir de esos desarrollos urbanísticos, se preserve nuestra historia, ¿no es cierto? Ya hemos tenido una experiencia altamente negativa en nuestra ciudad, hace muchas décadas, cuando se dio la demolición de edificios de alto valor patrimonial en el Boulevard Oroño, perdiendo una parte importante de la historia fundacional de nuestra ciudad. La otra objeción que tenemos con respecto a uno de los proyectos es aquel que promueve una serie de mecanismos para la presentación de proyectos edilicios en zonas reservas instaladas en las playas de estacionamiento, ¿no? En una serie de playas de estacionamiento del casco histórico de nuestra ciudad, donde se generan mecanismos que de alguna manera hacen que el Consejo Municipal abandone parte de sus potestades en beneficio
o las traslade en beneficio del Ejecutivo Municipal, ¿no? Generando algunos mecanismos casi express, ¿no es cierto?, de tratamiento, donde pasadas 5 sesiones de la presentación de algún proyecto, alguna iniciativa de esta característica, si no se trata en comisiones o no se ha llegado a un acuerdo, a un consenso en torno a alguna de estas iniciativas, va derecho al recinto para su tratamiento, eventual aprobación o rechazo. Nosotros entendemos que esto vulnera, ¿no es cierto?, el debate democrático y la posibilidad de participación no solo de este cuerpo en la toma de decisiones, sino también de la sociedad cuando se trate de proyectos, iniciativas que pueden traer algún tipo de perjuicio a los vecinos de esa zona, etcétera, ¿no? Una jornada intensa entre oposición y oficialismo hoy. Sí, bueno, una jornada como corresponde, en un ámbito legislativo, en un ámbito democrático como este, donde bueno, se dan debates de alta intensidad y nosotros lo valoramos y por eso creemos que, por eso no abonamos y por eso siempre hemos rechazado cualquier tipo de delegación de los grandes debates, ¿no es cierto?, que tiene que tener este cuerpo en función de su potestad, en función de lo que establece la ley orgánica del municipio, la carta orgánica de nuestra ciudad. Creemos que todos esos debates se tienen que seguir manteniendo en el cuerpo y no trasladarlo a organismos técnicos o a ámbitos alejados de la vista de la población y de la opinión pública, ¿no? Concejal Roy López Molina, bueno, ¿qué análisis puede hacer de esta sesión extraordinaria del día de hoy? Bueno, el principal tema a discutir tiene que ver con la reconversión, con potenciar el microcentro de la ciudad, las zonas peatonales, que nadie va a dudar que es una zona que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, el cierre de negocios, la pérdida de ese espacio donde los rosarinos iban a caminar, no solamente a hacer compras, a encontrarse con amigos, con familia. Y yo lo planteaba en la discusión. Todas las ciudades en el mundo han sufrido procesos de abandono de su casco histórico, porque las tendencias hacen que se busque tranquilidad en las periferias, en nuevas zonas promovidas. Rosario, por ejemplo, puede comparar lo que era refinería hace 15 años y lo que es hoy. Y es una zona que ha crecido. Distinto y de manera contraria es lo que ha ocurrido con las peatonales. Ahora, esto no se puede analizar sin el contexto. La Argentina vive hace mucho tiempo un escenario de alta inflación, de poco crédito o nulo crédito inmobiliario, de poca inversión pública. Rosario además está atravesada y en esa zona también por la inseguridad. Con lo cual, los 4 proyectos que se sometieron a votación, que nosotros acompañamos, es un primer paso. Es decir, que les parece que es importante tratarlo en este momento. Sí, no es la panacea, no es una solución mágica. Estos 4 proyectos no necesariamente garantizan que la gente quiera ir a vivir al centro de acá a 5 u 8 años, pero al menos modifican algunos indicadores urbanísticos, básicamente qué es lo que se puede y de qué manera construir en ese lugar, que pueden hacer más interesante la inversión inmobiliaria y a partir de la inversión inmobiliaria el traslado de muchas personas a vivir en una zona que hoy no es atractiva para la vivienda particular. Pero también lo señalamos, nos parece que es simplemente una base, no hay que generar sobreexpectativa, porque en definitiva esto depende de muchos otros factores que exceden a lo que puede ser una ordenanza que modifica el código urbano o normas urbanísticas. Una fuerte oposición el día de hoy. ¿A qué se debe esto, Roy? No lo sé, porque puede ser insuficiente y nosotros, al menos desde nuestro espacio de oposición de Cambiemos, se lo dijimos al intendente, a la municipalidad y lo manifestamos en la discusión. No alcanza. Hay que buscar otras buenas experiencias donde el sector público se puso al frente de la recuperación de estas zonas deprimidas. Traíamos el caso de Bilbao, también el caso de la Corporación Buenos Aires Sur en la ciudad de Buenos Aires, una sociedad del Estado donde
desarrollaron la misión de recuperar el sur de la ciudad y hoy Parque Patricios es una zona donde hay inversión privada a través del distrito tecnológico, de las personas que se van a vivir a Parque Patricios porque trabajan en esas empresas de base tecnológica. No alcanza con establecer algunas reglas y después dejar que el privado invierta en función de esas nuevas reglas. Pero digo, uno puede coincidir, y en eso compartimos con los que con los que votaron en contra, que es insuficiente. Ahora, de insuficiente a rechazar la idea, me parece que es demasiado, porque aun cuando no sea lo mejor que podemos conseguir, y eso será responsabilidad de la municipalidad de mejorar ese instrumental, al menos es algo. La noche de las peatonales es otra experiencia distinta que funcionó. ¿Eso soluciona la crisis habitacional, de seguridad de ese microcentro? No, pero también es un aporte. Yo creo que en este momento hay que tratar de ser equilibrado, razonable y tratar de buscar o hacer fuerza en las coincidencias, no en las diferencias. Roy, ¿le parece importante hoy en día, después de una pandemia y después de la crisis que vinimos afrontando ya desde el año 2013, es importante que el Estado, el sector público, empiece a dialogar más y hacer esta especie de negociaciones con el sector privado en pos de una recuperación completa y que beneficie a la sociedad? Es inevitable y es necesario, porque no hay manera de salir del último subsuelo en el que la pandemia, pero también las malas decisiones económicas del gobierno nos dejó, sin un trabajo coordinado en aquellos que tienen que establecer reglas de juego, insisto con esto. Cuando uno habla de una ley, de una ordenanza, de regulaciones, habla de eso, de con qué reglamento venimos a invertir, y tampoco no es posible hacerlo solamente con esas reglas de juego, decía, sin el combustible que está en manos del sector privado, que son los que invierten. La inversión pública puede dinamizar en algún momento muy determinado, de alguna recesión, pero al final del día los verdaderos generadores de empleo es el sector privado. Y eso muchas veces sentimos que es lo que falta. En la ciudad de Rosario han faltado incentivos para aquel que, queriendo invertir, encuentre en la municipalidad lo digo entre comillas, un socio con el cual, como en el fútbol, tirar paredes y que eso sea un ganar-ganar. Esto de poner a lo público como adversario de lo privado es un error, y es un error que la Argentina arrastra hace mucho tiempo. ¿Es momento de superar eso entonces? Sí, claro, y esta es una buena experiencia, por eso digo, puede haber diferencias, pero hay que buscar esos puntos de acuerdo donde el Estado genere buenos incentivos para que el privado invierta de otra manera. Insisto, ¿alcanza? No. ¿Es una base? Sí. Es un puntapié. Yo prefiero mirar el futuro con esperanza, acompañando estos proyectos y no quedarme con la duda de no acompañar y no saber si eso podía llegar a funcionar.